El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno y también damos la bienvenida al canal 20.5 del Evangelio Eterno. Estamos llevando, hermano, en este día a la familia, al hogar, institución sagrada del Señor, culto familiar. Todos los jueves de las 5 a las 6 se está llevando, hermanos, el culto familiar, institución que el Señor dejó una bendición especial para el hogar desde el principio del Edén. Queridos hermanos, sean bienvenidos y me dirijo a todos aquellos que por primera vez sintonizan este canal. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, como Ministerio de Oración y Matrimonio, estamos agradecidos al Señor por llegar a tu hogar en este día, hermano. La familia es la base de la sociedad y la familia es la base de la iglesia. Este día, hermanos, deseamos de todo corazón que Dios edifique familias y que Dios entre ese hogar a través de llevar ese altar espiritual de oración. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Lleva lápiz y papel, querido hermano. Dios nos va a hablar a través de su santo libro y todo lo que se testifique está basado con un escrito está. Compruébalo, querido hermano. Por eso pedimos que cuando se lleve el culto familiar, desde ahí donde te encuentras, querido hermano, abre la palabra de Dios. O si puedes, anota los versículos y comprueba, hermano, que lo que se testifica, Dios lo está hablando. Hermanos, bienvenidos sean. Me dirijo a los ministerios de oración, a las cadenas de oración. Agradecimiento hay, hermano, por estar llevando este día la familia y el hogar. Hermanos, cada día oremos por nuestra familia, por nuestros hijos, nietos y la bendición del matrimonio. Estamos dando la bienvenida al Señor en este día en los hogares. Sergio, qué importancia el compromiso sin compromiso. ¿De qué se va a hablar? De ese compromiso que solamente lo vamos a adquirir
si somos obedientes con Dios. Estamos llevando en este día la familia. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los medios de comunicación tengamos a bien venir y escuchar lo que la Santa Palabra de Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es por eso que en esta hora vamos a encomendarnos ante la presencia sagrada de nuestro Dios para que podamos nosotros preparar nuestra vida espiritual, pero sobre todo nuestros oídos espirituales, para que todo lo que esté escrito caiga en tierra firme y que rinda al 100 por 1, como la Escritura lo dice. Y vamos a doblar nuestras rodillas siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para encomendar este tiempo del culto familiar en las manos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos presentamos ante tu trono de la gracia, elevando nuestra voz y dándote gracias por el precioso don de la vida que tú nos prestas. En esta hora, Señor, nos postramos delante de ti en señal de reverencia, en señal de humildad, pidiéndote que tengas a bien inclinar tu oído santo. Señor, confesamos nuestras faltas, nos hemos arrepentido de ellas, Señor, y las ponemos ante tu trono de la gracia, Señor, para que tu perdón divino nos alcance. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión. Y es por eso, Señor, que nos presentamos delante de ti, para que tengas a bien, Señor, perdonar esas faltas. Oramos los unos por los otros, Señor, porque así tu palabra lo demanda. En esta hora te pedimos, Señor, que por favor escuches toda oración, toda plegaria, todo ruego, toda súplica, que aquel hermano, hermana o amigo en la fe, Señor, que tengan, Señor, una necesidad en su corazón y que vengan a buscarte, Señor, para que tú, conforme a tu divina voluntad y conforme a la medida de nuestra fe, Señor, traigas una pronta respuesta. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, te pedimos que nos acompañes en este tiempo del culto familiar. Vamos a abrir tus sagradas escrituras. Vamos a escuchar tu santa voz, que ha dejado registrado, Señor, cada uno de los pasos que debemos de dar, siguiendo las pisadas y las huellas de nuestro amado Señor Jesucristo. Es por eso, Señor, que encomendamos este tiempo en tus manos. Y te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que vengas a llenar esa necesidad espiritual que tenemos, pero que también, Señor, nos vengas a fortalecer en el conocimiento que tú nos das de tu palabra. Pon en nuestra mente, en nuestro corazón, discernimiento, para que podamos entender, Señor, lo que tú dejaste por escrito. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos acompañes en este tiempo, Señor, y que tu santa presencia se manifieste a través de lo que tú vas a hablar. Todo esto te lo pedimos, Señor, en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay. La base del ministerio es la palabra de Dios, hermano. Y quisiéramos que fuéramos a Proverbios 8, versículo 32 y 33. Dice la palabra de Dios: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no los menosprecies. Hermano, la importancia en la obediencia trae bendición. El compromiso que adquirimos con Dios es que cada día ese compromiso lo hagamos con respeto y sobre todo creyendo que el que está honrando ese compromiso es el Señor. Por eso este día, hermanos, oímos lo que dice la palabra de Dios acerca de que cuando nosotros nos comprometemos, tenemos que ser fieles y obedientes a sus principios. Por eso el Señor dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no los menosprecies. Hermano, cuando menospreciamos la palabra de Dios, nosotros mismos estamos cavando un túnel de muerte. Por eso tenemos que ser sabios al estar oyendo la voz de Dios
como lo dice el libro de Proverbios. Este día, el compromiso sin compromiso. Amén. Amén. Así es, hermanos, cuando nosotros hacemos un pacto con nuestro Dios, aceptando su verdad, aceptando que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, ahí automáticamente nosotros hacemos un voto, hacemos un pacto, hacemos un compromiso delante de nuestro Dios. Y ese compromiso involucra de nuestra parte hacia nuestro Dios obediencia. ¿Y qué beneficio vamos a obtener? La vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos brinda la salvación. Pero vamos a definir lo que es un compromiso. Un compromiso es una obligación que se contrae entre dos partes. Es un convenio o es un pacto que se adquiere voluntariamente y que ese compromiso, hermanos, queda sellado, pero que en medio del compromiso hay reglas, hay leyes que se tienen que cumplir. Y esa es la obligación que cuando nosotros nos comprometemos a buscar la salvación a través de Cristo, tenemos que obedecer las leyes que Él nos dejó. Amén. Entonces el compromiso es la obligación adquirida voluntariamente entre dos partes. Ahora ese compromiso, hermanos, a nosotros no nos obliga, no es un compromiso forzado, sino que es un compromiso voluntario. Y ahí es donde se muestra el amor de Dios, porque Él quiere alcanzar a aquel que lo busca. Él quiere rescatar a aquel que está perdido. Es por eso que muchos de nosotros, hermanos, no valoramos el compromiso que hemos hecho. ¿Por qué? Porque posiblemente hicimos un compromiso por emoción, o porque hicimos un compromiso, pero no adquirimos las responsabilidades que demanda ese compromiso, que son la obediencia. Es por ello, hermanos, que en esta mañana vamos a leer lo que la Biblia nos dice. Aquellos que se han comprometido, pero que no guardan ese compromiso. Por eso el tema de esta mañana se llama compromiso sin compromiso. Pero tenemos que ir a la Biblia, hermanos, porque la Biblia nos va a mostrar cómo nuestro Señor Jesucristo, Él en su humanidad, Él se comprometió con el Padre para darnos la salvación, y a través de muchos pasajes nos los ha dejado por confirmado. Entonces vamos a leer un texto aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, y en el versículo 9, donde la Escritura nos dice: y habiendo sido perfeccionado, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad fue perfeccionado. ¿Por qué? Porque estaba en su humanidad, estaba en un mundo lleno de pecado, mas sin en cambio, por la gracia de nuestro Señor, Él fue y venció la tentación, porque esa fue la diferencia. Dios estuvo en un mundo de pecado, pero nunca pecó. Por eso es de que Él fue perfeccionado en su humanidad y vino a ser el autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para los que lo obedecen. Entonces aquí está el primer paso, hermanos, para permanecer en el compromiso que nosotros hemos hecho para buscar la salvación eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, pero por medio de la obediencia a lo que Dios nos ha dejado por escrito. Amén. El comprometernos, hermanos, con el Señor trae bendición. Y eso lo llevamos en el matrimonio, hermanos. Cuando hacemos el voto, cuando vamos a contraer matrimonio, hermanos, nos llaman a un compromiso, tanto el hombre como la mujer, que nos amemos, que nos respetemos, que seamos fieles, que cada día nuestra vida sea grata, tanto para el varón como para la mujer. Y esos votos, hermanos, son compromisos que hacemos ante las leyes, ante el firmar un acta de matrimonio. El matrimonio, hermano, lo instituyó Dios desde el Edén. Dios lo bendice, hermano. Dios lo santifica. Por eso, hermano querido, el matrimonio es sagrado para el Señor. Estamos este día oyendo la voz de Dios a través de comprometernos, el estar llevando la oración, el estar llevando la palabra de Dios a tu hogar. Dios nos dejó, hermano, ese pacto, Dios nos dejó esa gracia en la familia, en el matrimonio. Cuando tú te comprometes con tu esposo, esposa, es para ser fiel, para amarnos, para respetarnos, no para tratarnos, hermano, como
como hoy en la actualidad se tratan con menosprecio, con palabras hirientes, con golpes, con amenazas. No, hermano, el matrimonio es institución de Dios y es para que nos amemos, para que te respeten y también hombre y mujer, que seamos una sola carne. Dios dice, ya no son dos, es uno, así como el Padre y yo. Hermano, pidamos que esa unión y ese compromiso que hiciste al adquirir ese matrimonio, seas fiel en tu matrimonio. Por eso es necesario, hermanos, que si nosotros nos hemos comprometido con Dios para ser beneficiarios de la salvación que Él nos otorga gratuitamente, es necesario que conozcamos cuál fue, cómo lo podemos vivir y cómo lo debemos de testificar. Es por eso que necesitamos conocer cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo y cuál fue la misión que Él vino a cumplir en esta tierra por el compromiso que Él había adquirido con el Padre y el compromiso que nosotros como cristianos adquirimos con nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 19 y el versículo número 10, la Escritura nos dice cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la misión que Cristo vino a ofrecernos en esta tierra. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la misión del cristiano comprometido con Dios para adquirir la salvación a través de Cristo? Bueno, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 9, la Biblia nos menciona cuál es la misión del cristiano. Y la Escritura dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la misión del cristiano. La Escritura nos dice que somos linaje escogido, así como la nación judía fue una vez escogida, pero debido a su incredulidad y a la dureza de su corazón, perdió esa posición. Pedro declara que ahora Dios ha concedido los privilegios y la responsabilidad que antes tenía la nación judía a la comunidad cristiana. O sea que esta promesa, hermanos, es para que nosotros la pongamos por efecto y que no nos pase lo que la nación judía, que el Señor les dio una oportunidad tras otra y ellos caían en pecado, apostataban, se olvidaban de la fe, pero el Señor les mandaba a sus mensajeros, a sus profetas, vez tras vez, hasta que lo crucificaron en la cruz del Calvario. Entonces, ese privilegio de haber sido como pueblo literal de Israel, el pueblo escogido de Dios, perdieron ese privilegio. Pero sin en cambio, al pueblo de Israel espiritual, a la comunidad cristiana, ahora Dios nos ha concedido ese privilegio. Por eso somos linaje escogido. La palabra de Dios, hermanos, nos ministra, nos dice cuál debe de ser nuestra misión, pero debemos de vivirla, debemos de testificarla, pero para ello debemos de conocerla. Por eso es de que estamos leyendo lo que la palabra de Dios dice. Cristo adquirió a su iglesia, la iglesia cristiana, para que sus miembros reflejen el carácter de Cristo en su propia vida. Y el carácter de Cristo, la Escritura nos lo dice cómo fue un carácter de amor. Y a través de ese carácter de amor, hermanos, se derivan la obediencia, la misericordia, la fe, todos los atributos divinos que Cristo nos dijo. Aquí en 1 San Juan, en el capítulo 4 y el versículo 7 y 8, la Escritura nos va a decir cuál es la característica del carácter de Dios que nosotros como cristianos debemos de asimilar. La Escritura dice, 1 Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, hermanos, la misma Escritura nos dice que el carácter de Dios es el amor, porque Dios es amor. Así lo enfatiza el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el carácter o el compromiso que nosotros adquirimos
al aceptar la justificación por la fe de nuestro Señor Jesucristo, es manifestar el carácter amoroso. Ese es un compromiso adquirido. Lamentablemente, hermanos, cuando fallamos en esa manifestación de nuestro carácter, primeramente a nuestros amados y después al prójimo, es porque no hemos adquirido un compromiso completo, pleno, es porque no hemos entendido o no nos queremos someter a lo que Dios nos pide en su palabra. Todos esos defectos de carácter que como personas tenemos, los debemos de los debemos de sobreponer al carácter amoroso de Cristo. Esto es una característica del cristiano genuino que ha sido convertido y que guarda un compromiso. Como lo decíamos, hermanos, sin en cambio, hay defectos que tenemos que vencer. Estamos en el camino, pero no lo vamos a lograr si no conocemos a Cristo. Amén. Entonces pongamos por fundamento el carácter de nuestro Señor en nuestra propia vida. Amén. Qué tan importante, hermanos, es el amor en el hogar, el amor entre esposo y esposa, el amor entre hijos. Cuando ese amor está ahí es porque está Cristo, hermano, porque su nombre es amor, su sustancia del Señor es amor. Por eso, hermano querido, el edificar una familia lo tiene que hacer Jesús. Nosotros, hermanos, somos seres imperfectos, débiles, pero si la perfección está ahí, podemos adquirir esa perfección sagrada. Dios es amor. Y si en tu hogar, hermano, no hay eso, es porque Cristo no está ahí, porque no tienes ese amor de Dios. Para tener ese amor tenemos que aceptar al Señor. Tenemos que invitarlo a tu hogar, tenemos que invitarlo a tus hijos, que conozcan, hermanos, el amor de Dios entre esposos. No usemos palabras, hermanos, que lastiman, que ofenden. No etiquetemos al esposo o la esposa que sea menospreciada, o llamarle a los hijos con sobrenombres, hermanos. El amor de Dios se debe de manifestar ahí y sobre todo el perdón. Por eso, hermano, el hogar lo ama el Señor. El matrimonio es sagrado para Dios. El buscar el amor de Dios cada día a través de la comunión con Él en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, es el culto familiar. Que al salir de tu casa en este día, hermano, si llevas, hermano, y practicas el culto familiar, es porque ya dejaste una bendición de amor para tus hijos. Salen con la bendición de ese padre, de esa madre. Y tu hijo también agradece a Dios el tener familia, el tener padres. Aprendamos, hermano, a que en ese hogar se manifieste la presencia de Dios a través de su amor. Dios es amor. Y aquel que dice, yo no amo, es porque no conoces a Dios, porque en ti no está aquel sentimiento que solamente lo pone Jesús. Invítalo, querido hermano. Invita al Señor a que more en tu corazón. Y el Señor lo primero que va a hacer es manifestar el amor en tu corazón para que tú lo entregues. Porque nuestro amor, hermano, es un amor que no da frutos, pero el amor de Dios permanece para siempre. Y estamos llevando el compromiso sin compromiso. Amén. Pero sin embargo, hermanos, en algunas ocasiones no cuidamos o nos olvidamos del compromiso que hemos hecho con Dios y somos oidores de su palabra, mas no hacedores. Y esta triste realidad, hermanos, desafortunadamente la vemos de una manera muy continua en la iglesia y fuera de la iglesia. Nos llamamos cristianos porque conocemos la Biblia. Tal vez no sepamos de tapa a tapa lo que la Santa Escritura dice. Tal vez tengamos grabados los versículos bíblicos, pero no los ponemos por obra. Qué tristeza llegar a ese punto donde no damos testimonio de quién mora en nosotros. La misma palabra de Dios nos amonesta acerca de que no debemos de ser oidores, sino que debemos de ser también hacedores. Aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33 y el versículo número 30, la Escritura nos da una amonestación y nos dice, y tú, hijo de hombre, hablando el Señor al profeta, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes. O sea, qué palabra tan dura esa de mofar
quiere decir burlarse, y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. La gente, hermanos, no se oponía al mensaje que estaba escuchando a través de Ezequiel. Ellos disfrutaban el mensaje, porque lo decían, venid y oíd la palabra que viene de Jehová, pero se mofaban de ella. ¿Por qué se mofaban de él? Porque nada más iban a criticar. Ellos no iban a recibir el alimento o no venían a escuchar lo que a través de la boca del profeta el Señor les mandaba, sino que ellos venían a criticar y se mofaban del profeta. ¿Por qué? Porque lo que oían, hermanos, no caía en su corazón, sino que lo que oían no lo hacían. Por eso la palabra de Dios dice, se mofaban junto a las paredes y las puertas. En aquella época era una costumbre, hermanos, que la gente se ponía a las puertas de sus casas para oír lo que la gente decía en la calle. Inclusive hasta el día de hoy en algunas poblaciones, si ustedes se han fijado, la gente saca hasta sillas y se sienten a las orillas de la puerta para hablar con la gente que pasa o para escuchar lo que están hablando y diciendo. Así en aquella época lo hacían. O sea que ellos salían nada más por curiosidad, se mofaban de la voz de Dios a través del profeta. ¿Por qué? Porque nada más eran oidores, pero no hacedores de la palabra. Y aquí mismo en Ezequiel, en el capítulo 33 y ahora el versículo 31, la palabra de Dios nos sigue diciendo, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que oirán, pero que no harán. Siempre, hermanos, se encuentran pretextos para no hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, porque en su corazón, ¿qué guardan? Guardan avaricia, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y al guardar esa actitud de avaricia, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso es de que el compromiso que adquirimos con Dios no tiene una acción de cumplir ese compromiso, porque simple y sencillamente somos oidores de la palabra. El apóstol Santiago también lo dice, aquí en el libro de Santiago, en el capítulo número 21, del versículo 22 en adelante, la Escritura nos lo dice, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. La palabra de Dios, hermanos, una vez más nos enfatiza de que no solamente debemos de ser oidores, sino hacedores para reafirmar el compromiso que hemos hecho con Dios. El no oír, hermanos, no radica ningún mal, sino en el no hacer. Ahí radica el mal y por lo tanto tenemos un razonamiento falso, tenemos una expectativa falsa, tenemos un conocimiento de la palabra falsa. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer y nos compara con un espejo. Dice que en el espejo nosotros vemos nuestro rostro natural. Cuando usted va al espejo, usted ve los defectos, tal vez las manchas que tenga o la suciedad que tenga. ¿Y qué es lo que usted hace? Se la limpia. Pero sin en cambio, cuando guardamos una actitud negativa, ¿cómo vamos a conservar nuestro rostro limpio si no nos vemos al espejo? Pero no solamente está hablando del rostro del cuerpo natural, está hablando del rostro moral. Nosotros debemos de ver cómo está nuestra moralidad con la ley de Dios, porque la ley de Dios nos refleja cómo está nuestra vida. La ley de Dios no nos condena. La ley de Dios señala lo que estamos haciendo mal
y lo que estamos haciendo bien. Entonces, la exhortación aquí del apóstol, hermanos, está en que debemos de ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante, hermanos, en la familia, cuando uno habla y testifica la palabra de Dios, los jóvenes, los niños ven la actitud que uno dice, ven la actitud que uno comparte. La hablamos, pero la hacemos. Ahí es a donde muestra Dios oidores, pero no hacedores. Es importante, hermano, el testimonio en la familia, el testimonio con el padre, con la madre. Ser hacedores de lo que se está testificando al abrir el santo libro de Dios, lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos pide para el hogar, para la familia. Es importante, hermano, tu testimonio como padre, el testimonio como madre. Y aún con los jóvenes que ya conocen el mensaje, nuestro testimonio tiene que reflejar a Cristo. Y si nosotros estamos mal, hermano, nuestro hogar está mal. Pidamos a Dios, hermanos, que el ser hacedores de la palabra de Dios es el compromiso que vamos a adquirir con Él cada día. Un compromiso, hermano, que está sellado para salvación. Obedecemos o desobedecemos. El culto familiar, hermanos, Dios lo demanda. Dios desea, hermano, tener una comunicación con el hombre, con el varón, porque Él es la cabeza de la casa. Él es el sacerdote del hogar. Y ese varón tiene que estar cada día puesto delante de Dios, oyendo la voz de Dios para que dirija su hogar, para que dirija su casa. Y la esposa, hermano, la mujer ayuda idónea, la que al varón le dice, anímate, levántate, y no lo critica, no lo ofende. Y el amonestar, el disciplinar en el amor de Dios a los hijos, el varón, hermanos, es un lugar privilegiado para los varones, sacerdote del hogar. Pidamos, hermano, que en ese hogar, en esa familia, esté el orden de Dios. Y si en esa casa falta el varón, está la mujer, está la esposa, edificando el hogar. Y si falta la madre, está el hermano mayor, o está el abuelo, está el tío, que son hombres que tienen el consejo de Dios. Pero no dejar, hermano, que tu casa esté a la deriva. Pidamos cada día, hermano, estos tiempos son difíciles. El enemigo, hermano, ataca mucho a la familia. Ataca al varón, ataca a la mujer y ataca a los hijos. Pidamos a Dios, hermano, que en ese hogar se edifique ese hogar Cristo. Ese es el propósito del culto familiar, edificar familias. Amén. Entonces, otra de las causas, hermanos, de que nosotros guardemos tal vez un falso compromiso delante de Dios, es de que la semilla que nosotros recibimos del Evangelio cayó en un corazón, pero de poca profundidad. O sea que la semilla no fue arraigada. Tal vez se recibió emocionalmente, tal vez usted se comprometió, pero sin en cambio, esa semilla, hermano, no da frutos porque no se arraigó en el corazón. Vamos a ver lo que la palabra nos dice acerca de esa situación, de que puede ser un motivo de que nosotros no guardemos un compromiso delante de Dios. La palabra de Dios nos dice aquí en San Mateo, en el capítulo 13, y el versículo 20 y 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, qué tristeza, hermanos, que nosotros, ese gozo que sentimos cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y aceptamos la salvación que Cristo nos puede dar, vivimos una vida plena o tal vez un momento nada más, porque la palabra de Dios dice al momento la recibe por gozo, pero no tiene raíz. ¿Por qué? Porque fue emoción. Pues al venir la aflicción o la persecución, hermanos, tropieza uno, se desanima uno. Uno piensa que la palabra de Dios es algo que nos
va a cambiar de una manera milagrosa. Y sí lo puede hacer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y cuando existe esa actitud, que es una actitud negligente, porque nuestro corazón no dio el fruto de esa semilla, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. El Señor levantó muertos, el Señor hizo milagros, restauró la vista a ciegos, restauró al cojo, al leproso lo limpió. Muchos milagros que hizo Cristo, así como los ha hecho en nuestra vida. Nos ha librado de grandes males, nos ha restaurado tal vez nuestra salud. Pero cuando no hay un compromiso con Dios, nos olvidamos de esos milagros. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 8 y el versículo 18 en adelante, la Escritura nos dice: teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Milagros, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hizo, y milagros que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo en nuestra propia vida. Pero sin en cambio, hermanos, cuando no hay un compromiso sustentado en la roca firme con Cristo Jesús, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Aquí le está señalando el milagro de la provisión. Pero a nosotros, hermanos, ¿de cuántos milagros Dios nos ha rescatado? Tal vez su familia, su matrimonio lo haya reconciliado, lo haya levantado a usted de una enfermedad grave. Cualquier situación que Dios se haya manifestado en su propia vida es un milagro para usted. Pero si no existe un compromiso sincero, genuino, en obediencia y por fe a Dios, nos olvidamos de eso. Qué tristeza, hermanos, llegar a tal punto. La palabra de Dios le dice a sus discípulos: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Si lo vistes, si lo escuchaste, si estuviste presente, ¿aún no lo entendéis? Esta actitud, hermanos, de olvido, aún de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, se olvidan por falta del verdadero compromiso, por falta de un verdadero compromiso de fe o de obediencia a Dios. Y esto es originado, ¿por qué es originado? Por falta de comprensión a la verdad. El apóstol Pablo, hermanos, nos da una advertencia sobre los tiempos peligrosos que nosotros vamos a vivir. Y si no estamos comprometidos con Dios, hermanos, podemos caer en la trampa de Satanás. Aquí en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 6 y 7, la palabra de Dios nos dice: ¿por qué de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios nos dice por medio del apóstol Pablo, cuando se refiere a estas mujercillas, vamos a entender lo que la palabra de Dios nos dice. Se refiere de una manera despectiva a las mujeres creyentes que viven una vida sin compromiso en obediencia, en fe, y dan lugar a aceptar doctrinas equivocadas. ¿Por qué? Porque los falsos maestros estaban con ellas. Y estas mujercillas que se decían creyentes en Cristo no manifestaban ese compromiso que habían adquirido con Dios y eran presas fáciles de malas doctrinas. Por ello las menciona de una manera despectiva, mujercillas, porque eran oidores de la palabra, mas no eran hacedores. Entonces la misma palabra de Dios nos da una amplitud acerca de lo que es tener un compromiso verdadero con Dios. Hemos visto ejemplos, hemos leído pasajes bíblicos, hermanos, y esperemos que la obra que el Espíritu Santo haga en nuestro corazón es para adquirir un compromiso sincero, genuino
y que dé frutos en obediencia y por fe para buscar lo que Dios nos ha dado, que es su santa salvación. Amén. Qué tristeza cuando el Señor muestra y revela el carácter de cada uno de nosotros, cuando el Señor llama con menosprecio mujercillas cargadas de pecado. Para llevar, hermano, un hogar a la mujer, necesita cada día, hermano, de ese amor que el Señor nos da. Cada milagro, hermano, cada oración que el Señor contesta, es un propósito, hermano, de buscarlo más y agradecerle ese favor que te da. Ellos vieron, hermano, cuánto hizo el Señor de milagros y aún dice, ¿no oíste ni vistes? ¿Cuántas veces en nuestro hogar, hermano, pasan cosas difíciles? ¿Cuántas veces en nuestra casa suplicamos, rogamos y aún así estamos indiferentes a buscarlo, a orar, a juntar la familia, a estar unidos como matrimonio? Si fallamos como padres, si fallamos, es momento, hermano, de decir, Señor, perdóname, perdona esta ofensa, perdóname, ayúdame, Señor. Y ten la seguridad que ahí el Señor se va a manifestar en ese matrimonio, en esa familia. Pidamos, hermano, que indiferencias espirituales no se lleven en el hogar, que cada hijo, cada hija aprenda, mis padres son agradecidos con Dios por ese favor que el Señor nos concedió como hogar, como familia. ¿Cuántas veces, hermano, clamamos a Dios y ahí está la respuesta de Dios? Unas veces viene pronto, otras veces dice, espera, pero yo estoy oyendo tus súplicas. Y ahí está trabajando el Señor, en la paciencia y en la fe. Ahí es a donde el Señor obra en tu oración. No te canses, hermano, si estás orando por tu esposa, si estás orando por tus hijos. No desmayes, hermano. El Señor está forjando esa familia. El Señor está trabajando cuando hay resistencia y bendición. Pidamos a Dios, hermano, que esa familia que añoras, esa familia, hermano, que deseas la unidad, el hogar, el respeto, el Señor lo conceda. Pero hay que buscar cada día la voluntad de Dios a través de su palabra y siendo obedientes a sus leyes morales que el Señor nos dejó para señalar lo mal que estamos. Enséñales a tus hijos la ley de Dios, porque ahí, hermano, nos muestra los defectos, nos muestra, hermano, lo mal que andamos. Y el joven va a diferenciar, hermano, lo que es buscar a Dios a través de su ley moral. Para eso el Señor dejó la institución del hogar, para instruir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Para eso el Señor deja el hogar, para que el hogar sea bendecido de generación en generación. Por eso estamos llevando el culto familiar. Así es. Entonces, efectivamente, hermanos, el compromiso que nosotros hacemos con Dios también es para que nosotros lo compartamos. ¿Con quién? Con nuestra familia, con nuestros hijos. Y la palabra de Dios nos los dice. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 y el versículo 9, el Señor nos dice cómo debemos de conservar ese compromiso con Dios. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nuestra permanencia en Dios significa obedecerlo y refrendar día con día el compromiso que hemos hecho con Él. Y debemos de ser testimonio para nuestros hijos, para nuestros amados, para nuestro prójimo, por ejemplo y por precepto. Amén. Lo que conocemos, hermanos, lo podemos testificar con nuestro propio ejemplo. Ese es el compromiso verdadero que debemos de guardar delante de Dios. Si alguien nos conoce en nuestro hogar, hermanos, son con los que habitamos. Si alguien sabe que lo que nosotros estamos hablando, predicando, ministrando, son nuestros propios hijos. Ellos van a ser nuestros jueces, pero sobre todo, hermanos, es nuestra conciencia. Porque ¿cómo podemos hablar de amor cuando nosotros no damos amor? Es lo que la palabra de Dios, hermanos, muchas veces nos amonesta.
Por eso decíamos desde un principio que lo que estamos leyendo es la misma voz de Dios. Por eso les invitamos a que tome usted su Biblia y compruebe que lo que estamos diciendo, hermanos, es un escrito está. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos da ese gozo como para escudriñarlo todos los días, porque a través de escuchar su voz lo vamos conociendo más. Y cuanto conozcamos más a Cristo, nuestra vida espiritual va creciendo, nuestra vida espiritual se va fortaleciendo. Y esto da frutos, hermanos. Y los primeros frutos que usted va a ver de una vida espiritual por medio del conocimiento que Dios le ha dado por escuchar su voz en las Sagradas Escrituras, es su testimonio, por ejemplo y por precepto. Es por eso, hermanos, que siguiendo escudriñando la palabra de Dios, lo que Dios nos habla en esta mañana, vamos a seguir escuchándolo. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6 y el versículo número 10 al 12, la Escritura dice: y será cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Hermanos, la misma salud que nosotros gozamos, Dios nos las ha dado. La misma vida, el aire que respiramos. ¿Cuánto paga usted por el aire que respira? Nada. Dios nos los dio, Dios nos los proveyó. ¿Y cuántas cosas, hermanos, que Dios nos ha dado? La alegría de tener una esposa, de tener una familia, de tener unos hijos, de tener, hermanos, un trabajo. Nosotros, hermanos, por nuestras propias fuerzas no lo tenemos. Debemos de ser humildes delante de Dios. Tal vez nos hemos esforzado por cuidar a nuestra familia, por cuidar a nuestra esposa, por educar a nuestros hijos. Nos hemos esforzado para tener un trabajo mejor, nos hemos preparado para tener un oficio, una profesión. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Pero yo preguntaría, ¿quién le dio a usted la inteligencia para tener lo que Dios ha permitido que usted tenga? ¿Quién le ha dado la salud para esforzarse? La palabra de Dios nos lo señala. Él les dio ciudades que ellos no edificaron. Ellos les llenó sus casas de todo bien que ellos no llenaron. Les dio las cisternas llenas de la provisión del agua que ellos no cavaron. Y la palabra de Dios sigue diciendo, y luego que comas y te sacies, es decir, que goces de todos los bienes que Dios nos ha dado, cuídate de no olvidarte de Jehová. Esa es la clave, hermanos, para adquirir un compromiso sincero con Dios, de que debemos de ser agradecidos por Dios por todo lo que tenemos. Amén. Tal vez usted no tenga abundancia, pero tiene usted la vida, pero tiene usted la salvación, y eso es más precioso, hermanos, que todo el oro que puede usted encontrar en este mundo. Entonces, hermanos, el compromiso que nosotros adquirimos con Dios nos beneficia, porque nos habla de la provisión de la vida, no de riquezas. Nos habla de la provisión, hermanos, para tener un hogar, para tener una familia, para gozar de nuestra salud. Debemos de ser agradecidos con Dios. La palabra de Dios nos sigue diciendo aquí en Deuteronomio capítulo 8 y el versículo número 11. Guárdate, que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, hermanos, los debemos de guardar, los debemos de atesorar, los debemos de conocer y los debemos de poner por obra. Entonces, hermanos, Dios nos pone en el compromiso que hemos adquirido con Él estas leyes. Por eso dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios y de cumplir sus mandamientos.
O sea que el compromiso que hemos hecho con Dios, hermanos, también lleva responsabilidad. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es obedecer a Dios a través de la ley que nos ha dado, de los mandatos que nos ha mandado, de los estatutos que nos ha dicho. Y es una ordenanza de Dios. Dice que yo te ordeno hoy. O sea que esto no es voluntario. Esto no es de que si lo quiero hacer lo hago, de que si me conviene lo hago. Porque eso no es tener compromiso con Dios, sino que el guardar, el obedecer, es para nuestro propio beneficio, porque tenemos asegurada la vida eterna por medio de la salvación de Cristo, pero también por obediencia debemos de guardar sus leyes, estatutos y mandamientos. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos ilustra, alumbra nuestro corazón y pone ese gozo para permanecer con compromiso delante de Dios. Amén. Cuidémonos, hermano, de guardar los principios de Dios en el hogar. Lo establecido y el orden de Dios, hermano, en tu casa, es para beneficio de cada uno de nosotros. Dios desea, hermanos, levantar familias que están desbaratadas, hogares que están destruidos, hijos que se han apartado del camino de Dios, o lo más triste, que ni siquiera conocen, hermano, los mandamientos del Señor, que viven, hermano, en una indiferencia. Pidamos, hermano, que cada día Dios nos alumbre a través de su santa palabra y podamos comprender, hermano, que ese compromiso que hacemos cada día con Dios es para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto. Todo lo que hizo Dios fue hermoso, pero vino el enemigo y puso, hermano, el pecado. Por eso la humanidad hasta el día de hoy, hermano, está convulsionado el mundo de pecado. Pidamos, hermano, que en esos hogares seamos la diferencia. Que en ese hogar, hermano, el que te ve, el que está al atento de tu testimonio, es el que vive contigo. Hermano, es importante cuidar la salvación. La salvación, hermanos, es individual. Lo que tú siembres, hermano, en el corazón de tu hijo va a ser para vida eterna o va a ser para destrucción. Pidamos, hermano, y más cuando hay niños pequeños, más cuando hay chiquitos, hermano, que esas madres no sean indiferentes con los niños. Hay babysitter, hermano, pero esa babysitter no es la madre. Ella va por un salario, pero Dios te dio eso y dice, herencia de Jehová son los hijos. Ese es un regalo que el Señor te ha dado. Y Dios desea, hermano, que en esas manos de esa madre instrúyelo en su camino y aun cuando fuere grande no se aparte del Señor. Esa es nuestra primera labor como madres. Ahí está la primera obra misionera en la madre. La primera maestra es la madre, la primera iglesia en esa casa. Ahí, hermano, está tu compromiso, mamá, a las madres jóvenes y aún a las madres ya maduras. Tenemos que estar, hermano, instruyendo, hablando, con un escrito está para que ese joven sienta el temor y el amor de Dios. El hogar y la familia son cosas sagradas de Dios. Amén. Entonces, hermanos, hay muchos más pasajes donde la palabra de Dios nos ilustra de cómo debemos de comprometernos de una manera genuina y real con Dios. Vamos a terminar leyendo el último versículo, donde si en su hogar o en su propia vida hay falta de compromiso, cómo el Señor nos da una promesa, hermanos, para poder restaurar nuestra propia vida. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, en el capítulo número 3 y el versículo 22, nos da esta exhortación, si es que existe esa situación en nuestra vida. Jeremías 3:22, la Escritura dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos da la oportunidad de que si en el compromiso que nosotros hemos guardado con Dios es un compromiso que no ha tenido la profundidad en nuestro corazón, o porque somos ligeros en ideas, la palabra de Dios nos dice que lo busquemos a Él y que Él va a venir a sanar nuestras rebeliones. Vamos a hacer una oración, hermanos, de consagración para pedirle a Dios que venga y reafirme el compromiso que Él hemos hecho
y que si hay alguien que ese compromiso, hermanos, no lo siente en su vida, que sea el Espíritu Santo que venga y que nos redarguya. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, una vez más, Señor, elevamos nuestra voz delante de ti. Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra, tú nos has ministrado. Nosotros la hemos tomado, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tengas a bien que esa palabra quede bien cimentada en nuestra vida, amén, quede bien enraizada en nuestro corazón. Amén. En esta hora, Señor, oramos por aquellos que aún viven una vida muy sencilla, muy simple, que no han guardado un compromiso real contigo. Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas una convicción en su propia vida, Señor, para ser leales, para ser fieles, para ser obedientes y que guarden la fe, Señor, obedeciendo tus santos mandamientos, y que pongas en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo, Señor, de guardar ese compromiso santo y puro que solamente tú nos concedes por tu infinita gracia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento hay, queridos hermanos, que la paz de Dios esté en cada hogar, en cada familia. Bendiciones. Amén.